Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos que hablar de la historia, porque entramos a la unidad que denominé historicismos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la idea de que hay muchas historias, no hay una sola historia, depende en qué se enfoque uno. Por ejemplo, para el cristianismo, la historia solo es la historia de la salvación. Es una historia que comienza, tiene un comienzo y tiene un fin. La historia termina en algún momento. Para los cristianos, la historia comienza con la creación y termina con el juicio final. Para otros, que no son cristianos, la historia es eterna, eh, para otros es cíclica, es decir, se repiten ciclos, en el que se vuelve a retornar al punto de origen. Para otros, la historia comienza con una edad de oro, una edad dorada, una edad en la que todo era perfecto y por alguna razón las cosas empiezan a andar mal y cada vez peor. Es una historia pesimista, una historia que dice que estamos en decadencia, que todo tiempo pasado fue mejor. Por el contrario, hay otras historias que son progresistas, que dicen, bueno, los tiempos pasados eran tiempos horribles, eran tiempos de sufrimiento y gracias al esfuerzo humano, gracias al ingenio, a la inteligencia humana, podemos progresar y podríamos superar todas estas desgracias y cada vez estamos mejor. Otros dicen, bueno, la historia que nos importa, la única historia que vale la pena es la historia de la lucha de clases. Y esa lucha de clases también tiene un origen y tiene un final, que es el establecimiento de un estado igualitario universal. Eh, Están después los que dicen, bueno, nunca sabemos qué es la historia, a dónde nos lleva. En fin, en, a mediados del siglo XX se produce un movimiento muy importante que empieza a enfocarse en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con las costumbres, los usos sociales. Ese es otro tipo de historia, que no es la historia de San Martín, o la historia de Belgrano, o la historia de Napoleón, o la historia de los grandes héroes y próceres, la historia política. Siempre se dijo que la historia política está siempre al servicio del poder de turno. Y en cambio esta otra historia es la historia de, no de aquellos que propusieron leyes, no de aquellos que lideraron cambios históricos, sino la historia de los que lo sufrieron, la historia de la gente, la historia de la familia, la historia de las mujeres, la historia de las costumbres, la historia del tenedor, la historia del cuchillo, la historia del inodoro, la historia del vestido. Como verán, el campo de la historia es un campo muy variado. Por eso, cuando en epistemología hablamos de historicismo, tenemos que tener alguna idea, por lo menos general, acerca de qué historia estamos hablando, si es una historia optimista o una historia pesimista, o si es una historia que tiene algún fin, o si hay alguna especie de determinismo histórico, es decir, la historia sigue leyes o no sigue leyes que conducen a un desenlace previsible de alguna manera, o si la historia es completamente imprevisible, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ese es un primer punto respecto de la historia. La historia tiene una relación importante con la memoria. La primera relación psicológicamente relevante
tiene que ver con que los hechos que ocurren en una historia, en un relato, están encadenados entre sí y unidos por alguna relación que nos permite evocarlos con mucha más facilidad que una lista de afirmaciones inconexas entre sí. Por ejemplo, un listado de teléfonos o números de legajo. Esas listas inconexas, que no constituyen una historia, nos resultan muy difíciles de memorizar, de recordar, de evocar, de recordar, de almacenar y después de evocar. En cambio, los cuentos, las historias, nos resultan mucho más fáciles de evocar. Hay muchos que sostienen la hipótesis, yo la sostengo, esta hipótesis de que esto es evolutivo, es algo que proviene de que aquellos que eran capaces de relatar historias del tipo de recorridos para conseguir alimento, ¿no? Es decir, alguien que venía y les contaba a los miembros de su comunidad dónde había agua, por ejemplo, y les contaba una historia. Si yo fui, caminé hasta tal piedra y ahí doblé a la derecha y después seguí el camino que tenía árboles, al final de ese camino hay un barranco y al fondo del barranco hay agua. Para regresar hice el camino inverso. Los que podían contar esas historias tenían una ventaja adaptativa importante porque les permitía a la comunidad obtener recursos para sobrevivir. Pero después están las otras historias, las historias del miedo, las historias que se contaban a la noche, al anochecer, alrededor del fuego, que uno puede imaginarse fácilmente, ¿no? Que cómo comenzaban las historias y los mitos, ¿no? A mí una vez me pasó, yo vi una vez que me ocurrió esto, me ocurrió aquello, y allí se mezcla la fantasía, el entretenimiento, la educación, sobre todo la educación, la formación de los niños más pequeños que escuchan las historias de sus antepasados. Y eso, bueno, fue constituyendo este nexo, este vínculo que establecemos entre hechos cada vez que contamos una historia. Por otro lado, las historias son diferentes de acuerdo a quien los cuente. Ustedes como futuros psicólogos, si algún día se dedican a hacer terapia de pareja y están analizando las causas de un divorcio, van a escuchar historias completamente distintas de cada una de las partes involucradas en ese divorcio. Esto es bastante esperable, digamos, que ocurra. Entonces, ahora veamos qué tiene que ver todo esto con la epistemología, qué tiene que ver estas concepciones de la historia, qué tiene que ver esta memoria con la historia y con la epistemología. Hasta ahora habíamos venido viendo intentos de salvar la lógica de la ciencia, una ciencia que de alguna manera podía evaluarse o podía ser evaluada sin tener en cuenta aspectos históricos, sino solamente aspectos lógicos, procedimientos lógicos, que si uno recogía información de cierta manera y luego efectuaba generalizaciones y luego de esas generalizaciones se producían predicciones y explicaciones, entonces uno estaba haciendo ciencia, no importaba en qué época, no importaba en qué circunstancia o en qué lugar o qué personas lo hacían. Pero claro, es algo bastante difícil de sostener. De cualquier manera, el historicismo va a ser más difícil de sostener todavía. Cualquier forma de historicismo tiene una gran cantidad de variedades, particularmente porque algunos van a hacer hincapié en el sujeto de la historia y van a decir, bueno, yo tengo que estudiar la historia de las ideas científicas, por ejemplo. No la historia de los científicos, sino la historia de las ideas de los científicos, como si las ideas tuvieran una entidad tal que les permitiera conservar su identidad a lo largo del tiempo y trazar de esa manera una historia de la idea. Por ejemplo, yo podría decir ahora, y sería muy pertinente, que el relativismo histórico
tiene una larga data, ¿no? Comienza con, podríamos decir, con Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Es muy simpático eso, ¿no? Porque es decir, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene eh, su visión de las cosas. Pero ya la misma afirmación de Protágoras es bastante complicadita, ¿no? Porque el hombre, él usa la palabra antropon, hombre, no usa andros, usa antropon. Antropon, pandon metron, es la medida de todas las cosas. Nunca nadie supo bien qué quería, qué quiso decir exactamente con eso, si se refería al género humano como totalidad, como un universal, ¿no? Que todo lo que entendemos es humano en un sentido universal, es decir, para todos los humanos igual, o si esto es relativo o las cosas son relativas a cada ser humano en particular. Ese va a ser todo un problema para el relativismo. Nosotros tenemos en el principios del siglo XX a un biólogo que se llamaba von Uexküll, que sostenía una idea más o menos relativista, así, de tipo protagórica, con respecto a la especie humana, ¿no? Decía, bueno, los insectos tienen, o las cucarachas tienen una visión del mundo. Él hablaba particularmente de estos bichitos que se le pegan a los caballos, a los perros, las garrapatas. Las garrapatas tienen su visión del mundo y hay, en el mundo garrapatístico hay una ontología de la garrapata. Para la garrapata existen ciertas cosas que para el ser humano no existen, pero como son importantes para las garrapatas, sí existen para las garrapatas. Y hay cosas que en el mundo humano existen que para las garrapatas son absolutamente indiferentes y por lo tanto ni siquiera existen. Uno cabría preguntarse, ¿no? Si para un animalito, un insecto, por ejemplo, existen las estrellas. Sabemos que para las abejas el sol tiene alguna importancia, pero para otros animales el sol tiene poca importancia, o en, qué sé yo, salvo los ciclos de día y de noche. Eh, pero las cosas que nos preocupan a nosotros, a los seres humanos, son diferentes a las que les preocupan, digamos, a otros animales. Después, en todo caso, me gustaría hablar más de von Uexküll, que tiene una filosofía interesantísima y bastante renovada en la actualidad. Es la pregunta de si el mundo del murciélago es un mundo comparable al mundo humano. ¿En qué sentido es comparable el mundo de una especie con el mundo de otra especie? La ontología, es decir, la teoría que tiene acerca de lo que existe una especie animal y la teoría de lo que tiene acerca de lo que existe otra especie animal completamente distinta. Es decir, cómo es el mundo para un delfín, cómo es el mundo para un gorrión o cómo es el mundo para una vaca. Todo esto es tema de discusión. Pero decía, bueno, entonces la ciencia, ¿qué viene siendo? Y la ciencia viene siendo no el desarrollo de métodos ahistóricos, sino que estos métodos son producto de el desarrollo histórico de las personas. Es un producto cultural, un producto del devenir histórico, y está completamente atravesado por las circunstancias sociales, políticas, económicas, antropológicas de una época, y tiene que ser comprendido en esos términos. Es decir, yo no puedo evaluar y decir, por ejemplo, que los griegos se equivocaban al sostener la teoría de los 4 elementos de Empédocles.
En su época, en su momento, era lo más razonable para creer, era lo más efectivo, lo que producía mejores resultados en el momento histórico y en el lugar geográfico en el que estaban. En la misma época de los griegos existían muchísimas otras comunidades humanas que no compartían esas ideas y que vivían de otra manera, entendiendo el mundo de una manera diferente. Por lo tanto, nuestro problema acá, en epistemología, respecto a la historia, va a ser cuáles son los elementos, componentes de la historia, que van a proveer de validez al conocimiento científico. ¿Qué es lo que legitima el conocimiento científico? Y la primera respuesta la vamos articulada, digamos, muy bien articulada, la vamos a encontrar justamente en Thomas Kuhn. En realidad, insisto, si uno se enfoca en la historia de las ideas, uno dice, bueno, sí, la idea de que el conocimiento científico es un producto histórico es una idea antigua. En filosofía hablamos siempre de cómo se construye una idea. Si uno dice un nihilista, un escéptico, un realista, un idealista, esas caracterizaciones son insuficientes para un filósofo. Lo primero que uno pregunta es cómo construye el realismo o cómo se construye el idealismo, cómo este autor en particular lo ha elaborado, desde dónde parte. Y aquí es algo que a las personas siempre que hicimos historia nos ha torturado. La historia es diferente dependiendo de desde cuándo uno empieza a contar la historia. De allí la importancia que tenga teorías de la historia que le atribuyen un origen o un inicio. Por ejemplo, empezar a contar la historia a partir de la escritura. Tradicionalmente, ustedes habrán aprendido en la escuela, ¿no?, que tenemos un periodo prehistórico en el que no había escritura. Se llaman prehistórico porque no tenía escritura. Y tendremos que decir que la gente prehistórica no tenía historia. ¿Qué sé yo? A mí me hace mucho ruido eso, no sé, los dejo pensando a ustedes. Pero la historia de los pueblos nómades, pueblos que no tenían escritura, yo creo que es absolutamente legítima y que por el contrario es completamente ilegítimo pensar que existió algo así como una prehistoria. Bueno, otra cuestión es justamente, ¿no?, si los únicos que tenemos historia somos los seres humanos. Y aún los seres humanos. ¿De qué historia estamos hablando? ¿Estamos hablando de la historia de los cuerpos humanos o estamos hablando de la historia de la vida humana, el mundo de la vida? Hay historias hasta de los gestos humanos, historia de la expresión emocional, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero puede haber una historia de una hormiga. La hormiga tiene historia. ¿Qué hace falta para que haya historia? Todas estas preguntas me parece importante que las piensen. Esta es una materia para pensar, no es una materia para aprender verdades absolutas. Es una materia para plantearse problemáticas. Una visión tradicional epistemológica dice que las ciencias naturales tienen poder explicativo, entendiendo la explicación como una deducción que se produce del hecho que uno quiere explicar a partir de leyes generales. Si uno quiere saber por qué algo, por ejemplo, por qué explotó un globo, uno
recurre a leyes físicas relacionadas con la distribución de la presión de aire dentro de un objeto elástico como puede ser un globo. Y simplemente lo único que hace uno para entender por qué el globo explota es decir, este globo en particular explotó porque los globos en general, cuando se llenan de aire, explotan. ¿Y por qué los globos en general, cuando se llenan con mucho aire, explotan? Bueno, porque el aire se distribuye de manera uniforme al interior del globo y hay ciertas partes del globo que son más débiles que otras y que provocan que el globo se explote. Es decir, uno recurre a subsumir un hecho particular debajo de una ley general. Y la idea es que en las ciencias naturales ese es el esquema explicativo general. Cuando uno quiere saber por qué ocurrió un hecho particular de la naturaleza, uno recurre a generalizaciones y por supuesto las más extraordinarias se dieron en el campo de la astronomía. ¿Por qué? Y bueno, porque las estrellas y los cuerpos celestes están muy lejos y pareciera ser que los seres humanos tenemos limitaciones para acceder a eso. Si piensan, no es posible la experimentación. Un astrónomo no puede hacer experimentos con las estrellas o con las galaxias. Sin embargo, se han logrado explicaciones extraordinarias de fenómenos celestes. Extraordinarias digo porque se han logrado subsumir bajo leyes generales. Por eso Newton es un héroe, por eso es tan admirado, porque fue capaz de explicar fenómenos terrestres y fenómenos celestes con un cuerpo unificado de leyes. Por el contrario, en las ciencias en donde el ser humano tiene protagonismo, la sociología, la psicología, la antropología, ahí la cuestión se complica. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos libres. ¿O no? El tema es que si somos libres, esto significaría que somos anómalos, es decir, no obedecemos reglas. No habría generalizaciones posibles respecto del comportamiento o de cualquier cuestión humana. Entonces, ¿cómo hacemos para subsumir? ¿Cómo hacemos? No tenemos leyes. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que quiere y porque la gente puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y no se puede predecir qué es lo que va a hacer la gente. Ni esta persona en particular, ni esta comunidad en general. En la medida en que no haya, o que no exista, que exista la libertad y por lo tanto no haya posibilidades de efectuar generalizaciones que nos permitan hacer predicciones, estamos en el problema de que, ¿cómo se explica? Bueno, una alternativa tiene que ver con la que comenzamos, relacionando la memoria con la historia. Explicamos la situación actual a partir del encadenamiento de hechos pasados. Hay algunos autores, pueden ver algunos, que dicen, bueno, pero eso también es una forma de subsunción. Tampoco es sencillo, ni tiene mucho sentido el ejercicio ese, ¿no? Lo que sí es cierto es que explicamos cómo una comunidad humana o cómo una persona en particular llega al estado en el que está a partir de su historia, a partir de eventos o a partir de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que estuvo involucrada esa comunidad o esa persona. Entonces la manera de explicar, ya tenemos dos maneras de explicar radicalmente diferentes, ¿no? Una en ciencias naturales y otra en ciencias sociales. Pero lo que está diciendo el historicismo en epistemología es decir, no. Como en la medida en que el conocimiento científico es un producto cultural, entonces la única manera de entenderlo es históricamente. Es decir,
la única explicación posible de por qué tiene éxito el conocimiento, cómo es que funciona, etcétera, etcétera, es recurriendo a ese encadenamiento, a esa conexión que hay entre hechos pasados y hechos posteriores. Que no hay forma, digamos, de que haya leyes generales de la ciencia, como podrían ser algún método, el método inductivo o el método hipotético-deductivo o los programas de investigación de Lakatos. No, no hay nada de eso. Lo que tenemos es el desarrollo social y tenemos que explicar de la misma manera, siguiendo los mismos esquemas que explicamos o que nos sirven para entender por qué usamos ropa y no andamos desnudos, y por qué usamos la ropa que usamos y no otra clase de ropa, es a partir de las tradiciones, las costumbres, las creencias, el poder, el comercio, el intercambio entre las personas, las emociones, qué sé yo, cualquier pila de cosas que nos conducirían a entender por qué en algunas comunidades tuvo éxito algo que le llamaba a la gente conocimiento científico. Pero hay, digamos, las creencias de la gente o la fe de las personas en un método científico se pone a la misma altura de la creencia en un invento cualquiera, en un mito cualquiera. Queda a la misma altura, mito y ciencia. Simplemente fe, gente que tiene fe, que cree en el método científico y que cree que le da los resultados que espera, que es lo mismo que ocurre con un practicante de magia negra o de vudú que pincha un muñequito y el otro se muere en el otro lado y dice, ves que da resultado. A mí me alcanza con eso. Vamos a ver que hay mucha gente a la que no le alcanza el conocimiento científico. Y eso va a ser una historia. Pero por ahora, por este primer video, les dejo pensando esta cuestión acerca de qué es la historia, cómo se involucran los temas históricos con los temas epistemológicos y cuáles son sus principales preocupaciones. Ahora vamos a seguir un poco con esto, pero quería empezar por lo menos con esta cuestión.